Muy estimados seguidores y oyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV. Una vez más, por la gracia de Dios, estamos contigo. Y como siempre, mi esposa y yo queremos transmitir lo que hemos recibido del Señor y compartiros las palabras de Dios, el alimento para el alma, que nos va edificando y que nos aumenta la fe al oírlo, al recibirlo y atesorarlo en nuestro corazón. Y nadie puede, Mari, dudar del incremento de la violencia de forma, sorprendente, que se está produciendo de cada día en España y en el mundo. Violencias que no veíamos nunca. Como tú recordarás, llevamos muchos años juntos, cuando se editaba en España el periódico El Caso y salía un asesinato como algo sorprendente, extraordinario, y bueno, raro. Pero ahora, todos los días, un joven, después de matar a su exnovia, ha declarado públicamente que no podía soportar verla feliz con su nuevo novio. No lo podía soportar. Muy increíble. Los celos. Son los celos. De eso vamos a tratar en este programa, ¿no? Es muy antiguo de los celos, ¿verdad? Y ahí tienes a Otelo, o sea que la literatura también ha hablado mucho Dios de los mío. celos, ¿no? Hay novelas y novelas todas basadas en el drama terrible de los celos, ¿no? Sí. Y la pregunta es, por envidia, por los celos envidiosos, ¿cuántos millones de asesinatos se han cometido en el mundo? Dios lo sabe, porque toda la contabilidad está clara en el cielo. Dicen que la envidia es uno de los pecados capitales de España. ¿Será verdad? Es cierto. Sí. Lo tenía aquí escrito además para decirlo. Muy bien. Dicen que es el pecado capital más importante que tiene España. La envidia. Y bueno, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Si vamos a decir dichos así, ¿no? Hay muchos, cuidado. Pero, y lo que está claro es que entre los conflictos narrados en el Cantejondo de este país, se le llama a la envidia, es curioso, envidia navajera. Fíjate. De navaja. Y es terrible. La soberbia es la base también para la envidia, ¿no? Porque el que cree que él tiene más derecho que el otro a tener o a ser feliz o a disfrutar lo que el otro tiene, ¿no? Eso es lo que produce mucha envidia, aunque yo he visto personas envidiosas que tienen todo, lo tienen todo, pero no es como suficiente. vean lo más mínimo que disfruta otra persona, ahí la envidia les corroe, ¿no? Y es esa soberbia enfermiza, ¿no? Bueno, es que la soberbia es la madre de todos los pecados. Entonces el humilde no tiene envidia. Pues Satanás es es el el mayor envidioso es Satanás, sin duda. Claro, él por envidia, a Jesucristo, al Verbo, al Hijo de Dios, que estaba como rey ya reinando en el reino de los cielos. Pues no pudo soportarlo. Entró tal envidia de ver esa soberanía y que pensó que le correspondía a él por ser el ángel predilecto, ¿no? Y por la multitud de sus contrataciones, dice, te ensoberbeciste, ¿no? Es decir, porque Dios le había encargado
nada menos de que dirigir toda la música, la alabanza en el cielo y tantas otras cosas, ¿no? Y bueno, pensó que por ser tan excelente en su trabajo, en sus manifestaciones celestiales, pues merecía el trono, no Jesús, que parecía estar pasivo, que no está pasivo, porque él siempre ha estado con el Padre y con el Espíritu en un solo Dios. Pero, y ahí la envidia le entró, el orgullo y la soberbia, y se rebeló y arrastró en su rebelión a una tercera parte de los ángeles. Vaya tragedia celestial, que Dios ya conocía, porque no hay nada oculto para él. Y que sin embargo formaba parte de su plan de establecer la familia divina eterna. Y por eso crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, que no eran los ángeles a su imagen y semejanza, ni siquiera. Y para de ellos formar la familia eterna de Dios como hijos. Que los ángeles se maravillan de que Dios sea Padre, Padre nuestro, de los que hemos sido perdidos y perversos y pecadores. Entonces, pues esa envidia entró en Eva y codició y quiso ser como Dios, la misma, la mentira de Satanás. Y a partir de ahí, pues Adán, por su debilidad y por no perderla a ella, aceptó el pecado, la rebeldía. Pero fíjate tú cómo empieza esa envidia a actuar de Satanás, que inmediatamente después Adán y Eva, expulsados del paraíso, tienen 2 hijos. Y el hijo mayor tiene envidia del menor, porque ve que el menor agrada a Dios y él no agrada a Dios. Porque no puede agradar a Dios el que tiene corazón duro. La ofrenda suya no agradaba a Dios. La ofrenda de Abel sí, porque le daba los mejores corderos. Y lo mató por envidia. Leemos Génesis 26, del 12 al 15. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Yahvé. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Pues esto mismo pasa hoy. Fíjate tú, miles de años después. Estamos hablando de miles de años después. Cómo los filisteos de hoy siguen teniendo envidia a los israelitas, a los descendientes de Jacob. Intentan no solo cegar sus pozos, intentan destruirlos, intentan eliminarlos, intentan dejarles sin su tierra prometida por Dios. Así que esa envidia ha pasado miles de años, es ancestral, porque Satanás tiene más de miles de años. No sé cuántos tendrá, porque tuvo un principio. No existió siempre, como Dios. Cuando Dios lo creó, no sé cuánto tiempo pasaría. Pero antes del tiempo. Porque era, antes de la creación del tiempo. Era fuera de la dimensión temporal. Otra medida, ¿no? Claro. De tiempo, ¿no? Y entonces, pues fíjate, ahí siguen los filisteos, los palestinos son los filisteos. Creo que quede bien claro, es el mismo pueblo. Y así dice Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Claro, si miramos cómo es el trabajo que hacen los israelitas,
y cómo es el trabajo que hacen los palestinos, que es una miseria total, todo Palestina. Y ves hasta un desorden y unas basuras y una falta de... Y han recibido miles y miles de millones Sí, para poder tener un sí, país como Hollywood. Como Hollywood, no más. Pero sin embargo, pues ves la excelencia del trabajo de los judíos siempre, que les lleva a cosechar pues, el mayor porcentaje de premios Nobel cada año. O que existen. Y que pues consiguen desarrollos científicos impresionantes y que han transformado a una tierra que nadie quería, Israel. Que un premio Nobel dijo que era, la peor basura del mundo. Así menospreció. Porque claro, cuando los israelitas vuelven a casa, después del Holocausto, en Israel quedaban menos de 500.000 sabras. Mark Twain fue el que visitó sí. Israel y dijo que aquello es que en realidad era un desierto y era un pantano. Las zonas pantanosas estaban llenas de malaria y las zonas de desierto, pues un desierto. Entonces dijo... ¿Y qué han hecho con eso? Ya, han hecho que si la gente no ve el milagro de Dios a través del pueblo de Israel en toda la historia, como siempre un emperador le preguntó a un rabino o a un sabio, dame una sola prueba de que existe Dios. Y dijo Israel. Y es que es verdad. Es verdad. Pero es que la Biblia es otra prueba de que existe Dios, pues no se pueden escribir 66 libros que concuerden perfectamente y que estén llenos de miles de profecías y que se vayan cumpliendo infaliblemente. Entonces, es que el que no quiere creer, no hay peor incrédulo, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y así, la excelencia del pueblo de Israel es admirable. Vamos todos los años y si Dios quiere, iremos el 8 de diciembre, todavía usted se puede apuntar porque quedan plazas para venir con nosotros. Pues es algo, espectacular, impresionante, ver la continua manifestación de la genialidad y de la inteligencia y del esfuerzo de Israel por mejorar. Y bueno, pues convirtieron en un vergel, como estaba profetizado, además, que lo harían en todos los pantanos y transformaron Israel en uno de los mayores productores de frutas, verduras y tecnología. En realidad, la riqueza de Israel es la tecnología. La tecnología, pero no podríamos tener los teléfonos que tenemos, no podrían los hospitales tener los adelantos impresionantes para los escáneres y todo eso, que el día que dijeran no servimos más iban a hacer mucho daño en fin, claro, como dijo Netanyahu, nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Los malignos a sí mismos se destruyen. Claro. Porque el día que impidan a Israel que lo boicoteen muy bien, pues el 50% de la venta de escáneres en el mundo va de Israel. De escáneres, de tomógrafos y todo lo que le estás diciendo, ¿no? Y bueno, pues así un montón de desarrollos científicos, como tú dices, de todo tipo en Israel. Excelencia de trabajo. Dijo Alberto Moravia, un escritor muy reconocido, aunque no tanto por mí, pero es más difícil no envidiar a un amigo feliz que ser generoso hacia uno desgraciado. Esto es muy interesante. Si no estamos contentos de que nuestros seres queridos o amigos tengan éxito, incluso mayor que el nuestro, es que nuestro corazón no está bien. Algún problema hay. Algún problema hay. Un problemilla. Y eso es el tema de la envidia. Es la envidia cochina, ¿no?
que corroe. Proverbios 14:30 dice así. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos. ¿Sabes qué significa que muchos que tienen enfermedades de los huesos es por la envidia? Así de sencillo. Esta es la medicina espiritual. Pero además es que el que tiene esa envidia rabiosa, ¿no? Porque un poco de envidia, pues oye, a veces son, bueno, pequeños pecadillos. Bueno, no hay pequeños. Pequeños, sí, pero bueno, pecados veniales. Pequeños desvaríos, podríamos decir, ¿no? Pues, sin embargo, el que sufre de esa patología satánica, hija del orgullo, de la soberbia, la envidia, no puede vivir en paz. Vive atormentado. No puede estar tranquilo porque es insaciable la envidia. Y si la envidia consiguiera eliminar a la persona que se envidia, no desaparecería la envidia. Ese cáncer No. En los huesos, en el alma. No desaparecería. El diablo buscaría cómo dirigir el objetivo hacia otra persona. Y seguimos diciendo, Proverbios 6, 31 a 35. El 30 dice lo que en realidad dice el 31. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multiplique sus dones. Es tremendo lo que son los celos en el adulterio, ¿no? De tal forma que esos celos pueden convertirse en una obsesión tan rabiosa, compulsiva, que conduzca a matar y suicidarse. ¿Sabes cuántas violencias hay que matan a su mujer y luego se suicidan? Precisamente. Y ahora son capaces de matar a los hijos para hacer sufrir a sus Para mujeres. hacer sufrir a sus mujeres. O al revés. Se está descubriendo de que mujeres matan a su marido para poderse quedar con el amante que tienen. Esto no es la primera vez que está pasando. Y bueno, pues es terrible. El adulterio produce unos celos descomunales a los que no tienen el dominio propio, el equilibrio de la paz de Cristo y del perdón. También es cierto que si el adúltero o la adúltera no se arrepienten, no se les puede perdonar. Y por eso Jesucristo autoriza el divorcio en la causa de adulterio. Bueno, el perdón del agraviado puede darse. Quizá el perdón al que comete el agravio, eso solamente Dios puede hacerlo. Pero el perdón uno puede decidir perdonar, ¿no? Para librarse de esa amargura. Pero el agraviado también debe satisfacer al que agravió perdonándole, sí, porque si no queda ahí atado, quedaría herido para siempre, pero siempre. También el que agravió quedaría sin la paz del sin el perdón del de Dios, agraviado. Sin el perdón no, de Dios. Primero es el perdón porque el agraviado, aunque pida perdón a Dios, debe pedir perdón. El que agravió tiene que pedir perdón al que ha hecho daño, claro. Claro, tiene que pedir perdón. Sí, y si no lo consigue, pues tendrá que seguir buscando cómo conseguirlo, porque claro, se tiene que ser consciente del daño tan tremendo que se le hace a un cónyuge con el adulterio. Eso, y
Y claro, hasta que no lo consiga, no tendrá paz, ni con Dios, ni consigo mismo, ni con la persona agraviada, y mucho menos no podrá salvar su matrimonio. Esta es la realidad. Y bueno, pues decía Vicente Alexandre, otro pues modernista que tampoco comulgo con él, ni mucho menos, pero yo escojo algunas frases que pueden ser aprovechables. Ni siquiera la prueba de lo absurdo de las sospechas de los celos podrá consolar al celoso, porque los celos son una enfermedad de la imaginación. Ay, este hombre desconoció, total, pero es interesante, de la imaginación, de la fantasía, porque claro, efectivamente, aquel que piensa que está traicionando su cónyuge o aquella, y que no es verdad, el diablo le mete la fantasía satánica de la mentira, de la sospecha creciente que se convierte casi en certeza de que le está traicionando a su cónyuge, siendo mentira. Por eso, pues ahí hace este juego Alexandre, decir que es la imaginación. No es la imaginación, aunque puede ser es donde una expresión. Donde trabaja el diablo, ¿no? Es una expresión de la imagen, el culto a la imagen, pero en realidad es el diablo que trabaja con la imaginación del hombre. Y como Alexander no quería reconocer la existencia del diablo, pues tiene que reducirlo todo a actividades mentales del hombre, del alma y del cuerpo. Y bueno, pues desconocía que Satanás tienta produciendo envidia donde no hay justificación, produciendo celos equivocados, porque sabe que si lo consigue es una pasión que mete en el corazón del hombre, que lo lleva a su autodestrucción y arrasando todo lo que pueda en el camino. La tortura, ¿no? Una forma de torturar. De torturar. Proverbios 27, Santiago 3:16 dice así. A ver, estábamos en Proverbios 27. Pero Santiago 3 es que lo que... Sí, muy bien. Sí, viene ahora, 3, ¿no? Creo que 17, lo que tienes apuntado. ¿No? 3:16, ¿no? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos. Hay obra perversa. Hay obra perversa, siempre. Los celos son realmente unas pasiones difíciles de controlar y que solamente en el dominio propio que da el Espíritu Santo, solo Él lo da, se pueden dominar y se pueden vencer cuando el enemigo quiere tentar por ahí. Y bueno, pues vemos lo que es la envidia de los hermanos de José, que le vieron tan ungido de Dios, preferido por su padre, de los 12 el preferido, que le hacía una túnica cada año, y le vieron que encima declaraba sus sueños divinos, que no debió de hacerlos, pero que Dios permitió para que todo se condujera a que después José fuera el mártir que acaba salvando a toda la familia de morir de hambre. Pero y a ¿cómo todo no el lo pueblo iba a hacer? formado. Eran sus hermanos. ¿Con quién iba a compartir lo que Dios le daba tan poderosamente? Sí, pero sabiendo que sus hermanos eran carnales. Yo creo que él confiaba en sus hermanos. Sí, pues eso, en esa ingenuidad, pero también un poco en esa vanidad, en esa... No sé. Sí, porque tú sabes que incluso sus padres se quedaron asombrados, o sea que nosotros nos vamos a poner de rodillas delante de ti. Ya, porque, pero él, es lo que él había visto. Ya, no quería engañarse ni engañar. Y era la realidad de lo que Pero fíjate, pero tú sabes que mucho. que hay una imprudencia en decir toda la verdad.
Pero Jesús dice cuando no toda es la verdad y necesario. le crucifican. Es Pero es que que no la comparemos, porque envidia, además Jesús vino a dar su vida sí, y a decir la verdad para que con ello pues lo llevaran al martirio. Pero José era muy joven, era muy joven. tenía que pasar lo que tuvo que pasar. Y ahí las consecuencias fueron pues una disciplina continua de quebrantamiento y quebrantamiento para ser después el protagonista de las misiones que mostró a sus padres y a sus hermanos, ¿no? Y así dice Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién? Ay, amigos. José no se pudo sostener delante de la envidia. Con toda esa unción que tenía, sin embargo, no pudo hacer frente a ese ataque diabólico de los hermanos, que quisieron primero matarle. Y, bueno, pues por fin el hermano mayor dijo que no hicieran tal cosa. Y entonces lo vendieron como esclavo. Le quitaron la túnica, la mancharon de sangre de alguna bestia para llevársela a su padre y decirle que le había matado una bestia salvaje. Imaginaos el desconsuelo de Jacob y también de su madre, de su mujer. Y bueno, pues así lo vendieron como esclavo, acabó siendo criado de un hacendado y conocemos toda la historia impresionante, hasta que después lo metieron en la cárcel porque lo codició la mujer de su patrón y quiso seducirlo y él se resistió, se negó, pero ella se echó encima de él y él se zafó y ella le agarró las vestiduras y lo dejó desnudo, incluso tuvo que salir huyendo desnudo. Entonces le acusaron de que él había intentado violarla. Ella. Es terrible. Ahí hay otra escena de celos, el marido lo mete en la cárcel. Y el marido, pues, aunque sabe que no puede ser, porque tenía el testimonio de ese hombre, Ya, pero por mantener su dignidad, de que su mujer no había hecho tal cosa, y probablemente por no ejecutar a su mujer y salvarla, porque era su mujer, pues aceptó esa excusa, esa calumnia y lo metió en la cárcel. Pero allá siguió teniendo sueños, visiones, y acabó pues siendo convocado por el faraón. Y después de recibir las revelaciones de la visión de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y qué era la solución, el emperador le nombró nada menos que el faraón. el segundo del imperio. Le nombró administrador de todo el imperio. Y así pudo después salvar a su propia familia. Sí, los celos asesinos siempre han conseguido sangre, intentos sanguíneos de violencia, de muerte. Y vemos en el caso de Saúl, ungido de Dios, primer rey de Israel, que Dios escoge como primera vasija, sabiendo que le va a fallar, pero lo escoge y lo unge y lo lleva de victoria en victoria en todas las batallas, ¿no? Y después resulta que, bueno, se enfrenta con un gigante llamado Goliat y no sabe cómo vencerlo. Y un jovencito, pastor de ovejas y músico del arpa, cantor de Dios, se atrevió a decir: yo quiero enfrentarme contra esa bestia.
Contra ese que habla cosas contra nuestro Dios. ¿Quién es que ofende a nuestro blasfemo Dios? que se atreve a blasfemar contra nuestro Dios, ¿no? Y le vence y le corta la cabeza, y luego pues empieza a crecer la envidia en Saúl hacia él. Porque, claro, él no había hecho una proeza así. Él no. Él había vencido con su espada a muchos, pero no esta proeza. Y el pueblo, alababa a David. Y así leemos en 1 Samuel 18, del 6 al 11. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, cánticos de alegría e instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Tremendo, tremendo. Y lo tenía ahí como cantor para que Dios calmara sus pesadillas terribles de los demonios que se le manifestaban, porque Dios envió un espíritu malo contra David, contra Saúl. Y Saúl entró en esa que perturbaba, daría tumbos y uno puede atolondrado, etcétera. Imagínate. Y solo con las canciones de alabanza y adoración a Dios se calmaba, las que hacía David. Y a pesar de todo, le lanzó 2 veces una lanza para atravesarlo. Claro. Es que ¿qué se puede decir más de la envidia? Pues fíjate tú lo que se puede decir. Luego lo persiguió a muerte. 2 veces pudo matarlo David y las 2 veces le perdonó. No lo hizo. No tocaré yo al ungido de Dios, porque había sido un ungido de Dios. Había sido puesto por Dios. Por lo tanto, si Dios lo puso, que Dios lo quite. Que Dios lo quite. Yo he tenido una experiencia parecida en mi ministerio. Hasta que Dios lo quitó. El obstáculo de ese espíritu de Saúl que estaba actuando contra mí. Y es la envidia por los que tienen éxito, de aquellos que son acomplejados, de aquellos que son, soberbios. Y lo peor que hay, el peor orgullo es el orgullo herido por el fracaso, por la impotencia, y ver que otro ha logrado lo que el impotente orgulloso no consiguió. Eso ya es el colmo de la envidia, ¿no? Y bueno, dijo Chumi Chúmez, curioso este hombre, ¿verdad? Este personaje. Si hubiese un solo hombre inmortal, sería asesinado por los envidiosos, probablemente sería asesinado por los envidiosos. Pero probablemente este Chumi Chúmez desconocía que eso fue lo que sucedió con Cristo. Vamos a ver el contexto bíblico. Pero fíjate tú, si hubiera un solo hombre inmortal, los envidiosos lo matarían. No sé cómo lo harían si era inmortal. La frase es una premisa que no puede tener, lógicamente, porque él sabe que no esa existe tesis. Ningún hombre inmortal. Claro, Entonces, pero si hubiese. Pero es ahora, es para dar a entender qué poder tiene la envidia, que sería capaz de conseguir matar a un hombre que es inmortal. Y así es lo que sucedió con el que es inmortal desde siempre y para siempre, que ya era Dios con Dios, el Verbo era con Dios y era Dios, y se hizo hombre, Jesucristo. Pues por envidia lo mataron, aunque Él vino a dar la vida.
Pero los envidiosos pues no pudieron soportar esa pureza y esa divinidad y esas verdades. El poder de Dios manifestado. Mateo 27, 18 lo dice. Voy a leer desde el 17. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que por envidia lo habían entregado, porque Pilato mismo dijo, no veo ningún delito en este hombre, no veo por qué crucificarlo. Le costó carísimo también. Sí. Al consentidor, y se lavó las manos pensando que podía decir, soy, allá vosotros, yo me declaro libre de este delito. Pero luego resulta que enfermó porque con una manía persecutoria brutal, que cada vez que se lavaba las manos las veía llenas de sangre, hasta el punto de que enloqueció y acabó deportado. No sé si en la isla de Elba, me parece, o alguna, donde estuvo también Napoleón, etc. Deportado como un loco. Y quitaron todo rastro de su existencia, pensando que podían borrar que nunca existió. Y resulta que un día apareció una piedra. Está allí en Cesarea. Está en Cesarea, la Marítima. En la Marítima. Ahí está una copia. Bueno, la verdadera la tienen en un museo. Pero efectivamente en que pone su efigie y su nombre, que existió Pilatos como gobernador. Y bueno, por los celos religiosos, Dios mío, ¿para qué vamos a hablar? Ustedes pueden leer el libro que pude escribir de Héroes de la Fe y también pues de La lluvia tardía o de Boga Mar Adentro, donde explico los ataques diabólicos que hemos tenido en cada país donde hemos ido. Estamos en 72, pues imagínense, que continuas pruebas de persecución diabólica. Y saben, la mayoría de ellos han sido por los religiosos. Y de entre los religiosos, los que se llaman cristianos. Por envidia. Y por querer apropiarse de lo que Dios te ha concedido, por codicia. Porque es que la envidia es codiciosa. Sí, claro. Es codiciosa. Aunque no se sacia. Una cosa está... No se sacia, pero codicia, claro. Es codicia, viene por la codicia. Porque una cosa son los celos, que también por envidia, pero que generalmente actúa mucho más en las relaciones románticas, personales y de amistad. Pero la envidia en sí misma, pues es una, yo creo que es un principado diabólico. La envidia es una potestad. Y de hecho, pues las dos cigüeñas que llevan la maldad y la posan en un lugar de Irak, se las llama las que llevan la envidia, pero la envidia religiosa es terrible, porque el que está en la poltrona religiosa y ve peligro de que pierda esa poltrona y que pierda a sus súbditos que diezman, ofrendan, que le alimentan, que le rinden vasallaje, que le honran y por tanto satisfacen esa ambición de poder y además le dan toda clase de riquezas, pues es un miedo, es un pánico que les entra y envidian a aquel que tiene éxito de verdad, que Dios respalda y que puede arrastrar y quitarle a sus feligreses, a sus, adictos
adictos y adeptos. Ay, Dios mío, a sus prosélitos. Y podemos leer, por ejemplo, qué dice Hechos 5, 17 a 20. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los religiosos tuvieron celos de los ungidos de Dios, porque sus palabras eran convincentes, sus palabras estaban ungidas, sus verdades no eran cuestionables, no podían ser rebatidas por ellos. Y entonces la mejor manera no era poder discutir y presentar defensa con un diálogo respetuoso, no tenían respeto, eran tiranos. Todo orgullo religioso produce tiranía. Y entonces los acusaron y acabaron con ellos en la cárcel, pero Dios los sacó milagrosamente y les dijo: seguid, tengan envidia o no tengan envidia, el evangelio que os he encargado es para salvación y para perdición. Y vosotros sois benditos en los que se salvan y en los que se pierden, porque cumplís solamente la función que os he concedido. Hechos 22, del 1 al 5, sigue diciendo así. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio, y él les dijo: Yo soy en cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, para quienes recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Fíjate cómo define Pablo lo que era el celo religioso que tenía. Lo confundía y creía que era celo de Dios, era celo santo de Dios, era por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Pero no, era un celo asesino. Buscaba para matar, encarcelar a los judíos compatriotas que habían aceptado a Jesús como Mesías. No, claro, el Señor lo convierte. Y les explica a los que siguen siendo celosos como él era, celosos de la religión y engañados de creer que son celosos de Dios, en el buen sentido de que querían obedecer y agradar a Dios, pues les intenta explicar lo que fue su experiencia personal y cómo el Señor le liberó de ese celo religioso, satánico y asesino que ha usado Satanás a lo largo de la historia con todas las religiones, especialmente la católica y ahora el Islam, aunque todas las demás de una forma o de otra lo han usado. Y bueno, pues seguimos hablando de celos antes de terminar, celos por las tradiciones, porque es curioso cómo algunas personas se arraigan a la tradición y aunque alguien les convenza de que es una aberración, de que es una idiotez, claramente, sin embargo, no renuncian a esas tradiciones. Como por ejemplo aquellos que se ponen de rodillas delante de estatuas de vírgenes o estatuas de Cristos. ¿De piedra o de madera? De piedra o de madera, oro, da igual. Bueno, el oro va encima de la madera. O sea que madera es igual, se puede quemar fácilmente. Y se ponen de rodillas y los pesan, y las pesan. No se Pero hay que ser ignorante para hacer eso.
hay que no darse cuenta de que es materia, de que eso no tiene vida. Está sordo, ese ídolo está sordo, está mudo, es inútil, no puede bendecir, pero si el diablo que lo tiene ahí puede maldecir a los idólatras porque ofenden a Dios, que es celoso de verdad. Gálatas 1, 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yes. Celoso de las tradiciones de mis padres. Algunos dicen, ¿cómo voy a dejar yo a mi virgencita querida? Pero bueno, vamos a ver, pero si la Virgen fue una mujer maravillosa, pero no es una diosa. ¿Cómo voy yo a ofenderla y no decir madre de Dios? Pero ¿cómo puedes tener poco sentido común para entender que Dios no puede tener madre? María era una mujer nacida de un matrimonio. Y, bueno, no puede ser madre de Dios que es eterno y haberlo engendrado. Lo curioso es que el catecismo católico dice que las naturalezas de Dios, las naturalezas de Jesús eran dos, naturaleza humana y naturaleza divina. Por Sin lo embargo, tanto, María era madre de la naturaleza humana. O sea que ellos ahí hay una contradicción extraña porque ellos lo dicen así en su catecismo, ¿no? La voluntad, hay dos naturalezas, dos voluntades, dos naturalezas y dos entendimientos, humana y divino en Jesús. Entonces, claro, ella fue madre de la parterna humana, sin duda, ¿no? Madre biológica. Madre biológica. Pero no de renuncian Dios. a pronunciar Sí, el rosario y no, pero las constantemente Marías, Madre de Dios, Madre de Dios. ¿Pero esto qué es? Ya. Pero como eso se pueden decir multitud Déjame que lea de tradiciones. lo que dice Pablo de sí mismo después de decir cómo era. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase a los gentiles, no consulté con carne y sangre. Dios le reveló a su Hijo y ahí se terminaron. No consultó ni con su madre ni con su padre, ni con la carne religiosa que es, habiendo empezado en el espíritu, les dijo a los gálatas insensatos, ahora os volvéis a la carne religiosa. Pero lo gordo es eso, que se ha revelado Jesús, ¿verdad? Claro, si no se revela Jesús a un católico que se aferra a las tradiciones porque es como parte ya de su identidad, las ha asumido como un traje que no lo puede quitar, como una piel. Las ha asumido en su alma como una necesidad y una obligación y un imperativo, y es esclavo de ellas, esclavo de las tradiciones. Y por eso Jesús dice, vosotros invalidáis la ley con vuestras tradiciones, porque ahí está el problema de caer en las trampas de Satanás, de ser esclavos de la religión y de sus tradiciones, que son ofensas a Dios, porque el Señor dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y vida eterna. Terminamos con Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Yahvé todo el tiempo. ¿Queremos hacerlo? El temor de Dios es el principio de la sabiduría y en realidad es el amor verdadero a Dios. ¿Cómo vamos a ofender a aquel a quien amamos y nos ama a muerte? Aquel que es el único que nos salva y nos da vida eterna. De ninguna manera. Vivamos en ese respeto a Dios. Y no te olvides. Ven con nosotros a Israel el 8 de diciembre para provocar a celos a Israel. Para realmente buscar, abrazar, consolar y liberar a algún judío de esa atadura religiosa que tuvo Pablo y que siguen teniendo los ortodoxos y los que no lo son, de una forma o de otra. Hagámoslo, vengan con nosotros. Les garantizo un viaje glorioso, no porque yo vaya, sino porque el Señor nos acompañará. Vamos a orar.
Señor amado, gracias. Gracias que no tuviste en cuenta, Señor, nuestras maldades, nuestros pecados, y que tú, Señor, nos revelaste a tu Hijo. Te pedimos perdón por aún los pecados ocultos, todo aquello que te Sí, ofenda Padre. en nuestras vidas. Y confiamos en que tu sangre derramada en la cruz nos cubre y nos limpia. Tú eres nuestro abogado defensor. Gracias. Te pedimos por este país, por España, que tú derrames tu Espíritu Santo y reveles a tu Hijo Jesucristo. Hay pueblo precioso que está esperando que tú quites el velo, que se ha quitado ese velo que impide verte. Gracias, Señor. También te pedimos por Israel para que también ese velo sea quitado y te miren a ti al que traspasaron. Gracias, gracias. Amén. Amén. Pues hasta el próximo programa, si Dios quiere. Si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga y os libre de la envidia y de aquellos envidiosos que quieran atacaros. Porque qué bueno es estar viviendo en la paz de Dios. Con ella os dejamos.